ayer Wall Street explicar. y cómo hoy día están amaneciendo, siempre tomando como referencia eso de la diferencia horaria, ¿no? Con las capitales asiáticas y también europeas. 6:41 en Quito. Saludamos a Verónica Zarauz. ¿Cómo le va, Verónica? Buen día. ¿Cómo nos receta ante todo? Estoy junto a Verónica Landeta. Le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo va? Alberto, buenos días. Gracias por el espacio. Veo que está avanzando y bueno, no importa hacia dónde. Verónica, gracias por la gentileza de atendernos. Transcurrido prácticamente un año de ese lamentable suceso, lo que ocurría pues justamente el 9 de agosto del 2023 que marcaba al país, ¿no? El asesinato de Fernando. ¿Qué sensaciones tiene en estos momentos? ¿Qué ha pasado en este año, transcurrido prácticamente este año, Verónica? Justo estaba antes hablando con otro periodista de España y me preguntó lo mismo, ¿qué ha pasado este año y dónde estaban cuando recibieron la noticia? Nosotros estábamos en Washington porque estábamos invitados a Chile de los migrantes del 10 de agosto. Entonces, recibir la noticia ya para nosotros fue terrible, primero por la distancia, luego porque nuestro viaje de retorno era en otra fecha, pero todo se precipitó y teníamos que regresar lo más pronto posible, pero ya, y contarles cómo recibí la noticia, cómo fue contarles a los niños, es para ponerse muy sentimentales y creo que no es el momento, sino es tiempo de ver qué ha pasado este año en torno a las investigaciones en el caso de asesinato. Pues las investigaciones nos han quedado debiendo muchísimo, no ha sido un proceso adecuado. Pensamos que Fiscalía iba a hacer iba a retribuir el trabajo que ha hecho Fernando siempre en cuanto a sus investigaciones, pero no fue así, fue una investigación muy superficial. Incluso no se hicieron muchas diligencias como la reconstrucción de los hechos, la triangulación de las armas. Se dejaron de hacer varias diligencias importantes que Fiscalía debió haber pensado en algún momento que no son importantes, pero para nosotros cada investigación y cada diligencia es fundamental para llegar a los responsables directos del magnicidio de Fernando. Doña Verónica Zarauz, un buen día. Verónica Landeta le saluda. Sí, definitivamente pues vemos que el asesinato de Fernando Villavicencio giró hacia otro lado en el tema político, en la arena política. Vemos que las personas están más preocupadas por reforzar temas de seguridad con respecto a las nuevas figuras políticas. Pero usted lo ha dejado muy claro, falta mucho en el tema investigativo. Pero ayer leía un artículo en el que decía que ustedes como familiares habían avanzado en algo con la Fiscalía de identificar a los autores intelectuales. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? Porque se debería entender que simplemente no es el gatillero el que o los que le quitaron la vida a Fernando Villavicencio, sino definitivamente es un crimen un poco más ya de organización. Claro, el tema del asesinato de Fernando no se pudo dar, primero sin la participación de actores políticos que le sentían una figura incómoda a Fernando, y luego el presupuesto que debieron haber invertido para esto y buscar a los grupos de delincuencia organizada para que lo ejecuten. Los gatilleros que fueron asesinados, todos, 8 gatilleros que participaron en el asesinato, todos han sido asesinados bajo la custodia estatal. Entonces, estas cosas sí deberían llamarnos la atención. Por ejemplo, no ha habido una investigación sobre qué pasó con los asesinatos de los sicarios. Los teléfonos de los sicarios asesinados jamás fueron explotados y tampoco fueron vinculados al expediente. Nada de eso se ha investigado cuando se debió haber primero investigado quién ordenó asesinar a los sicarios que asesinaron a Fernando. Por ahí también podíamos tener muchas pistas de saber a quién le preocupaba cerrar estos cabos sueltos que son los sicarios cuando son contratados para estos casos emblemáticos. Claro que sí. Entonces, definitivamente, pues, ustedes como familiares y bueno, y usted también en primera fila, definitivamente velan por eso, ¿no? Porque se llegue hasta la médula, es decir, hacia los autores, hasta los autores intelectuales.
Por supuesto, nosotros estamos siempre exigiendo a Fiscalía que sea transparente en las investigaciones, que no las acomode en tal vez vendetas personales de ella. Nosotros estamos a la espera de que se levante la reserva que no debió haberse puesto en la nueva investigación que está llevando la Fiscalía a cabo, porque esta investigación se deriva de la investigación que se da por el asesinato. Esta no es una nueva investigación y no es el caso para ponerle la reserva de la información, al menos a nosotros las víctimas, y aún con reserva y todo, la información se le sigue fugando a la fiscal, porque yo he visto muchas cosas que están dentro de su investigación que están filtrándose. Y precisamente, Verónica, ¿no? Yo le comentaba la semana anterior que el lunes 31 de julio del año pasado, ¿no? Estando acá en Guayaquil, tuvimos una entrevista y nuestro medio radial matrizó la última cadena radial, ¿no? Porque varios medios cogieron justamente nuestra señal en ese momento de Fernando como postulante, como candidato presidencial. El contenido de sus denuncias siempre fuerte, y quería invitarla a usted y también a nuestra audiencia a escuchar un brevísimo extracto, ¿no? De lo que en ese momento, con bastante contundencia, como era su estilo, decía Fernando con respecto a prácticas de corrupción en el país. Veamos y escuchemos. Voy a presidir el directorio de Petroecuador y a sacar a patadas a estas mafias. Cuando aquí me dicen no hay plata, no, eso es una gran mentira, Eduardo y Alberto. El Ecuador tiene dinero, pero tiene dinero como tiene delincuentes. A este país no le hace falta plata, le sobran ladrones. Entonces, si uno quiere ver florecer un país, tener educación, salud, obra pública, lo que tiene que hacer es acabar con las mafias de los sobornos y los sobreprecios. Justamente, ¿no? Es parte de esa entrevista que le hacíamos el lunes 31 de julio, ¿no? Pocos días antes del magnicidio, donde hablábamos de las amenazas, de todo aquello, ¿no? Pero era, digo yo, ¿no? Ese estilo, ¿no? Ese estilo muy frontal de decir las cosas. Y resulta lamentable que ahora incluso, ¿no? Algunos actores políticos, algunos supuestos líderes que estuvieron también aparentemente cercanos a él en ese momento, que se comprometían ante el país de llevar adelante todas las investigaciones del caso. Vemos que transcurrido un año prácticamente, unos se han hecho, como decimos acá coloquialmente, se han hecho los locos y el tema pasa así de agache, ¿no? Exactamente lo que usted dice, me hace cositas cada que le veo al Fernando hablar, porque justamente hoy día y mañana son los días más fuertes, pero es cierto, desde que el asesinato, desde el 9 de agosto del 2023 hasta la fecha, no hay una voz crítica parecida a la de Fernando que diga alto, siguen robándose los recursos públicos. Nada de lo que Fernando venía denunciando se ha dado seguimiento, mucho menos por parte de los asambleístas de Construyo, de gente buena, que llegaron gracias a la corriente de Fernando. Ellos no han tenido la delicadeza de preguntarse qué será de hacer con los casos que manejaba Fernando. Nadie se ha acercado a la fiscalía, ni siquiera por su propio caso de asesinato, por el caso de corrupción que el Fernando denunciaba todo el tiempo. Pero ahora, como ya estamos en medio de una campaña electoral, saldrán todos ahora sí a abanderarse nuevamente del nombre del Fernando, de la lucha del Fernando, a decir que van a seguir su legado solamente para captar votos. Pero entiendo que lo que ha pasado este año, y se ha visto el silencio de la clase política, y pienso que van a ser castigados con el voto de los ciudadanos para que no regresen a los curules donde estaban sin hacer absolutamente nada. Claro, sí, y ayer justo escuchábamos a algunas voces que obviamente pues empujaron la candidatura de Fernando Villavicencio al decir y aceptar que definitivamente no han estado detrás ya últimamente del tema de las investigaciones, porque obviamente sienten esa situación de que todo ha caído como una especie de, diríamos así, una especie de letargo, y de saber que se va de a poco tratando de descubrir quiénes definitivamente han estado detrás de este asesinato. Es lamentable preguntarle a ustedes como familiares y a usted en primera persona qué se hará en conmemoración por
desafortunadamente la pérdida de la vida de Fernando Villavicencio, ya que se cumple un año de su asesinato. Bueno, en Quito vamos a conmemorar el primer año de su asesinato. Vamos a hacer una misa en la capilla de San Agustín, esto queda en el centro de Quito, y todas las personas que quieran asistir están invitadas porque es un evento público, y después en la misma capilla vamos a hacer un acto conmemorativo a su trabajo y su vida de Fernando. Sí, y conocemos que acá en Guayaquil también se va a desarrollar, ¿no? Va a haber una iniciativa el día sábado también, ¿no? Va a haber un encuentro, ¿no? Sería importante escucharlo. Sí. ¿Bajo qué característica? ¿Usted va a estar en ese encuentro? Sí, voy a estar el sábado también acá en Guayaquil, así que también todos, va a ser en el Hotel Trip, me parece. Todos están invitados, va a ser a las 10 de la mañana, y para que acudan a recordar la memoria de Fernando, porque nada de lo que podamos hacer ahora nos va a regresar a la vida, simplemente rendirle un tributo que es justo y necesario a todo su sacrificio y su lucha que la lideró durante muchísimos años. Claro, Verónica, sí. Recordarle entonces a nuestra audiencia, ¿no? El día de mañana, viernes 9 de agosto, entonces en la sala capitular del convento de San Agustín, allá en Quito. Esto está ubicado pues en Chile y Guayaquil, ¿no? En la capital de la República, a las 10:30 de la mañana. Entonces hay este gran homenaje a la valentía de Fernando. En cambio, el sábado, acá en Guayaquil, 10 de la mañana, aquí juntos estamos, somos parte acá de estas instalaciones, Hotel Trip de la cadena Witham, ¿no? Aquí en el norte de la ciudad. El sábado 10 de agosto, 10 de la mañana, entonces, es un conversatorio, un año del magnicidio de Fernando. Yo sé que a usted le emociona y a nosotros también nos emociona, pero yo creo que también incluso como un mensaje para la juventud, porque Fernando también impulsaba toda esta lucha contra la corrupción, pero también él había elaborado un plan de gobierno. A mí sí me gustaría invitarle a escuchar también esta partecita, porque es muy motivadora para los jóvenes, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los cuales nuestra sociedad está cruzada por tantos peligros, ¿no? Quiero invitarlos a escuchar este breve extracto de lo que decía Diego, justamente Fernando Villavicencio, en esa última entrevista que nos brindaba acá en Guayaquil el lunes 31 de julio del 2023. Veamos y escuchemos. He conversado con varios empresarios de este país y le hemos dicho, oigan, si ustedes incorporan al 25% de su nómina laboral a jóvenes estudiantes o recién graduados, el Estado les da un incentivo tributario, le baja un porcentaje del impuesto a la renta. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Y me dicen, oiga, ¿y por qué no se le ocurrió esto antes a algún otro presidente? Pero es absolutamente sencillo y fácil. Es decir, si emplean 25% de mano de obra joven, le descuenta a usted el impuesto a la renta. Aquí en la radio, si tienes 50 empleados, incorporas el 25% jóvenes, el gobierno te baja 1 o 2% del impuesto a la renta. Entonces, el Estado no pierde, aparentemente pierde, ¿sí? Se le baja, tú pagas menos, el Estado pierde, pero esa reducción se convierte en empleo. Ese joven trabaja, genera riqueza, mueve IVA, paga IVA y se genera un círculo virtuoso de la economía. Mira, por ejemplo, este es un proyecto absolutamente fácil de avanzar. Entonces, aquí tenemos una expresión clarísima y posible de cómo reactivar la economía, generar empleo y además, sí, ampliar la capacidad de la juventud para estudiar. En un año y medio va... Ahí está, ¿no? Porque eso era, esas propuestas que tenía, no solamente era la denuncia de los casos de corrupción, sino que tenía elaborado, y vale la pena, pues, recordando la memoria de Fernando Villavicencio Valencia, traer a colación, ¿no? Por eso un poco el ponerlo ahí, ¿no? Para recordar, para que los chicos, para que todos, quienes de pronto, aquí somos de memoria bastante frágil y a veces nos vamos olvidando, transcurrido un año, y sí es importante tener claridad en esos conceptos, en esos postulados que defendía permanentemente Fernando. Verónica. Claro, estaba a favor del empleo joven y llama la atención que estamos en el gobierno de los jóvenes y sin embargo no se aplican estas medidas. Los únicos jóvenes que tiene el gobierno están en su gabinete, pero generar empleo joven para que
asimismo sean los empresarios que se beneficien de la reducción del impuesto a la renta. No se le ha ocurrido al presidente Noboa implementar esta medida. Claro que sí. Verónica, un poco para ir adentrándonos en esta entrevista, sabemos que estamos de cara a elecciones del 2025. ¿Cuál sería ese mensaje definitivamente que pueda calar entre las figuras políticas actuales y las que obviamente en algún momento querrán apostar por eso? Porque hay que rescatar algo y el tema es de rescatar ese mensaje de cambio profundo, de eliminar totalmente la corrupción, de ir hacia un país totalmente viable, que es entre líneas lo que nos dejó Fernando Villavicencio, no solamente en su andar en este último tramo como político, sino también como periodista y como activista. Bueno, la pre-campaña, porque ya se vive la pre-campaña y les vemos a todos los asambleístas y todos los que están aspirando a un curul moverse, ¿no? Saliendo en sus videos, recorriendo el país, comiendo la comida típica, que no es lo único, cada tanto tiempo que estamos en elecciones, salen a recorrer el país, a visitar a la gente, y comienza el mismo círculo vicioso de engañarle al pueblo, ¿no? Porque resulta que llegan a los curules, como sucedió con el tema de los asambleístas, en su mayoría, y no hacen nada, solamente se preocupan de las peleas internas dentro del partido y las pugnas dentro de la asamblea y con el gobierno. Entonces, ningún asambleísta piensa ni en sus votantes ni en lo que les ofrece además cuando les pide el voto. Claro, entonces hay que rescatar eso, ¿no? Definitivamente la nueva sangre de la política tendría que ofrecernos eso y obviamente revalidarse todos esos conceptos que algún momento lo escuchamos de Fernando Villavicencio. Verónica, gracias. Sí. Por supuesto, hay que renovar los partidos porque resulta que hay partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. Así es, y también ya lo hemos dicho, a veces mucha novelería, no hay programas sustentados, no hay acuerdos mínimos en nuestra sociedad, organizaciones políticas que también prácticamente pues se han convertido en aquello, ¿no? Maquinarias electoreras básicamente. Verónica, gracias por brindarnos estos minutos, por reflexionar a un año del magnicidio, un año de este crimen político, porque hay que decirlo, este es un crimen político. Hay quienes también en la asamblea pues están muy interesados en un poco más, pues decir que por gusto pasó por ahí Fernando, que la bala se le cruzó Fernando a la bala. Un poco hay gente que como que quiere presentar el tema así. En todo caso, queremos agradecerle por este tiempo y por abrirse, ¿no?, en unos momentos tan sensibles con toda nuestra audiencia. Le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Son las 6 de la mañana con 59 minutos.